Hola, bienvenidos a una nueva videolección. Soy Vanessa, profesora de Español Online. Y hoy vamos a tratar el tema de las compras. Si os cuesta seguir la lección, recordad que podéis activar los subtítulos en español, en inglés y en alemán. Vamos a ver frases y vocabulario que podéis usar si estáis comprando en una tienda en España. Vamos a ver frases y preguntas que podéis usar cuando vais a comprar tanto a una tienda de ropa como a una tienda de productos en general. Tiendas que son grandes, ya sea de ropa o de distintos productos. Cuando entráis a este tipo de tiendas y comenzáis a mirar alrededor, puede venir una dependienta, la dependienta, el dependiente, a preguntaros si necesitáis algún tipo de ayuda o algún producto que no encontréis. En este caso os preguntarán, ¿puedo ayudarle en algo? O también te pueden preguntar con una pregunta informal, ¿te puedo ayudar en algo? La razón es que en España se suele usar mucho más las fórmulas informales a las formales. Muchas veces en las tiendas, sobre todo en las cadenas grandes, es política de empresa, es decir, es la empresa la que indica a los trabajadores si se tienen que dirigir de forma formal o informal. De este modo, simplemente adaptaros a la situación. Bien, ¿qué podéis contestar a esta pregunta de ¿en qué puedo ayudarle? Tenéis dos opciones. La primera es si no necesitáis ayuda porque simplemente estáis mirando alrededor lo que hay. En ese caso, simplemente decir, no gracias, estoy mirando. Otra frase un poco más informal sería, no gracias, estoy echando un vistazo. O, no gracias, solo quiero echar un vistazo. La segunda opción sería si de verdad necesitáis que os digan dónde se encuentra algún tipo de producto o porque no lo encontráis. Imaginaros que estáis en una tienda de ropa. En ese caso podríais decir, sí, gracias, estoy buscando las chaquetas o estoy buscando los accesorios para el cabello. Estoy buscando. También podríais decir, en lugar de sí, gracias, sí, por favor, no encuentro los accesorios para el cabello, no encuentro los abrigos. ¿Qué pasa si sois vosotros los que queréis dirigiros a una dependienta y queréis hacer una pregunta porque no encontráis algo? En ese caso tenéis varias opciones. Podríais decir, perdona, ¿me podrías ayudar? Perdona, tengo una pregunta. Y ya realizáis la pregunta, preguntáis lo que no encontráis. Por ejemplo, ¿dónde está o dónde están los accesorios? Bien, vamos a ver dos conversaciones completas sobre cómo realizar esta conversación si estáis en una tienda. La primera, entréis en la tienda y la dependienta se acerca a vosotros. ¿Puedo ayudarle en algo? No, gracias, solo estoy mirando. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, por favor. Estoy buscando los accesorios para el cabello. Segunda opción, vosotros os dirigís a la dependienta. Perdona, tengo una pregunta. ¿Dónde están los accesorios para el cabello? Bien, vamos a pasar a una segunda situación, que es cuando, por ejemplo, estáis en una tienda de ropa o de zapatos y necesitáis preguntar o pedir que os enseñen o que os muestren ese mismo producto en distintos colores o tallas o diseños. Bien, vamos a hablar, por ejemplo, de unos pantalones, ¿de acuerdo? Si habéis visto unos pantalones, pero no encontráis vuestra talla, la talla, en ese caso preguntaríais, perdona, ¿tienes estos pantalones en la talla pequeña, mediana, grande? O también podéis decir el número, ¿de acuerdo? 36, 38, 40. Recordad que tenéis que utilizar
esta, estos, estas, dependiendo del producto o el nombre que digáis detrás. Los pantalones, estos pantalones. La falda, esta falda. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué pasa si en lugar de pantalones hablamos de zapatos? Bueno, pues en ese caso no vamos a hablar de talla, sino normalmente decimos el número. Aunque si decís talla también os entiende, no hay problema. Por ejemplo, vemos estos zapatos rojos, puedes decir, ¿tienes el número 37? O, ¿los tienes en el 37? Recordar que aquí los también va a cambiar dependiendo del nombre que digáis detrás. Los zapatos los tienes. La falda la tienes. ¿De acuerdo? Y esta misma pregunta la podemos usar para pedir un color distinto o un diseño distinto. ¿De acuerdo? Si seguimos con nuestros pantalones, diríamos, ¿los tienes en color rojo? Y si quieres que lleve algún tipo de diseño o estampado, ¿los tienes a cuadros? ¿Los tienes con un diseño a cuadros? Bien, vamos a ver un ejemplo de conversación con este vocabulario. Esta es una tienda y habéis visto una camiseta, pero no encontráis ni vuestra talla ni el color que queréis. Le podéis preguntar a la dependienta, perdona, ¿tienes esta camiseta en la talla mediana? ¿Y la tienes también en color verde? Bien, pasamos a la siguiente situación. En este caso te quieres probar esos pantalones o esa camiseta o esos zapatos de los que hemos hablado. Si estás con la dependienta y te ofrece esa prenda, puedes decir, gracias, me la voy a probar. La camiseta, por ejemplo, me la voy a probar. Y puedes preguntar, ¿dónde están los probadores? Los probadores es donde nos probamos la ropa. En el caso de una tienda de ropa, si fueran zapatos, simplemente dirías, me los voy a probar. Cuando te pruebas algo, te puede quedar bien o te puede quedar mal. Veamos, te pruebas la camisa y dices, me queda bien. Quiere decir que está perfecta. O puedes decir, no me queda bien. Quiere decir que puede ser muy grande, muy pequeña, muy ancha o muy estrecha. Cuando terminas de probarte las cosas, es posible que te pregunten si te ha gustado, qué tal te queda o si te lo vas a llevar. Tendrías preguntas como las que puedes ver aquí. ¿Qué tal te queda? ¿O qué tal le queda? ¿Le ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te la llevas? ¿Se la lleva? Este la, por supuesto, siempre tiene que variar dependiendo de el producto que uses. En este caso estamos hablando de la camisa todo el tiempo. Tú puedes contestar de distintas maneras. 1. Cuando lo quieres, me la llevo. Cuando no lo quieres, no, no me la llevo. O no, no me la voy a llevar. También puedes decir, no, me lo voy a pensar. Veamos un ejemplo de esta conversación. Sales del probador con la ropa y la dependienta te pregunta, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Te la llevas? Sí, me la voy a llevar. Y en el último paso te diriges a pagar, a las cajas. Cuando quieres pagar siempre te van a decir que te dirijas a caja. A caja viene de las cajas registradoras, que es donde se guarda y se saca el dinero. Cuando estás en caja puedes decir, me llevo esta camisa. La dependienta escaneará la etiqueta y te dirá el precio. Son 30 euros. La dependienta te puede preguntar, ¿en efectivo o con tarjeta? O, ¿quieres pagar en efectivo o con tarjeta? Tú puedes contestar simplemente en efectivo, con tarjeta. O, antes de que te pregunte la dependienta, también puedes sacar la tarjeta o sacar dinero y decir, te pago en efectivo, te pago con tarjeta. Te darán siempre un ticket de compra. Vamos a ver un ejemplo de la última conversación que puedes tener en una tienda. Hola, me llevo esta camisa. Muy bien, ¿cómo quiere pagar? Con tarjeta, por favor. Muy bien, aquí tiene el ticket de compra. Gracias. Y con esto terminamos la lección de hoy. Con todas estas preguntas y vocabularios podéis comprar en cualquier tienda. Para que podáis ver todo el vocabulario tranquilamente, os dejo aquí un pequeño resumen.
parar el vídeo y leerlo. Muy bien, ¿ya lo habéis leído todo? Espero que os haya ayudado. Recordad que si queréis hacer algún tipo de curso en español, en mi página web tenéis varias opciones, entre cursos de nivel, cursos de conversación o preparación al DELE. Además, podéis practicar vuestro español de forma gratuita a través del blog, de los podcasts y de los ejercicios interactivos que hay en las entradas de blog. Bueno, os dejo por aquí un botón para que os suscribáis y no os perdáis más lecciones, y por aquí tenéis algún vídeo que quizá os interese y os ayude a seguir practicando. Nos vemos en la próxima lección.